Buenas tardes. El día de hoy, mi compañero Alejandro Montoya y mi persona Dusnelsi Valencia les vamos a exponer sobre el estrés en los animales. Bueno, ¿qué es el estrés? El término estrés fue acuñado por Hans Selye, que fue quien descubrió los estímulos para provocar estas condiciones. Él define el estrés como la acción de estímulos nerviosos y emocionales provocado por el ambiente por sistemas nerviosos, endocrino, circulatorio y digestivo de un animal, produciendo cambios mediables en los niveles funcionales de estos sistemas. Además, él señala que el estrés presenta una relación positiva entre la agresividad del medio externo y la magnitud de la respuesta orgánica del individuo, siendo una reacción de defensa ante los agentes inductores del estrés, los cuales desencadenan respuestas orgánicas capaces de alterar los mecanismos reguladores de la homeostasis. Bueno, la respuesta es fisiológica. Es las relaciones que se producen en el organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipófiso suprarrenal y del sistema nervioso vegetativo, que ya les hablaré después. Bueno, el eje hipófiso suprarrenal está compuesto por el hipotálamo, que es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro, que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. También podemos encontrar la hipófisis, que es una glándula situada asimismo en la base del cerebro, y las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los riñones y están compuestas por la corteza y la médula. Bueno, el sistema nervioso vegetativo es el conjunto de estructuras nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los órganos voluntaria e inconsciente. Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, son sustancias elaboradas de las glándulas que transportan a través de la sangre, que que excitan, inhiben o regulan las actividades. Nos dice que se activan las agresiones físicas como las psíquicas, y al activarse el hipotálamo se segrega la hormona CDRF, que es el factor liberador de corticotropina, que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona, que la hormona adenocorticotropa, que es ACTH. Esta secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, eh, dando lugar a la producción de corticoides que pasan al torrente circulatorio y producen múltiples incidencias orgánicas, como se libera debido a la hormona adenocorticotropa, que se puede dividir en dos: los glucocorticoides y los andrógenos. Bueno, los glucocorticoides es el más importante, es el cortisol, que facilita la excreción de agua y el mantenimiento de la presión arterial, que afecta a los procesos infecciosos y produce una degradación de las proteínas intracelulares. También tiene una acción hiperglucemiante, que puede aumentar la concentración de glucosa en sangre, y se produce un aumento de calcio y fosfato liberado por los riñones y los lípidos. Bueno, los andrógenos son las hormonas que estimulan el desarrollo de las características secundarias masculinas y estimulan el aumento tanto de la fuerza como el de la masa muscular. Bueno, llegamos a las fases del estrés. Síndrome general de la adaptación, pues. Ante situaciones de amenaza, el organismo emite respuestas con el fin de intentar adaptarse, y Selye, el autor, define este fenómeno como un conjunto de reacciones fisiológicas que son desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor, pues.
y como la respuesta, también se puede definir como la respuesta física y específica del organismo ante cualquier demanda o agresión. Y como lo dije antes, pueden ser agentes tanto físicos como psicológicos. Bueno, se divide por tres fases: fase de alarma, fase de resistencia a adaptación y fase de agotamiento. La fase de alarma, ante la aparición de un peligro o estresor, se producen reacciones de alarma durante la baja resistencia por debajo de lo normal. Como podemos ver en el esquema, la reacción de la alarma es mucho más bajo que la resistencia normal. Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo, que produce defensas en el organismo, que es aumentando la frecuencia cardíaca, se contrae el vaso liberando gran cantidad de glóbulos rojos, se produce una distribución de la sangre que van en los puntos menos importantes como es la piel y las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son solamente acción. Pues aumenta la capacidad respiratoria, se produce una dilatación de las pupilas, aumenta la coagulación de la sangre y aumenta el número de linfocitos. Bueno, la fase de resistencia a adaptación, en ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo, donde se pueden ocurrir reacciones como los niveles de corticoides se normalizan y tiene lugar a desaparición de la sintomatología. Bueno, y la fase de agotamiento ocurre cuando la agresión se repite con mucha frecuencia o es de larga duración, cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes. Ahí se produce una alteración tisular y aparece la patología llamada psicosomática. Bueno, y ya la respuesta de los organismos. Como consecuencias biológicas del estrés, la respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de tensión inicial, o en la que hay una activación general del organismo, y en la que las alteraciones que se producen son fácilmente reversibles. Si se suprime o mejora la causa, o en fase de tensión crónica o estrés prolongado, en la que los síntomas se convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad. Muchas veces cuando las personas están en peligro o tienen alguna cosa que les dé el estrés, puede ocasionar bastantes enfermedades o síntomas, como lo vemos ahí. Y ya pues mi compañera Luz les va a explicar el estrés calórico en los gobiernos. Bueno, el estrés calórico en las vacas. ¿En qué condiciones se produce el estrés calórico? Se da a partir de los 25 grados centígrados en el calor externo. Y la temperatura es relativa con la humedad relativa. Bueno, el estrés calórico se da cuando el organismo del animal no es capaz ni de bajar su temperatura corporal ni de sobreponerse al calor que hay en el exterior. A la igualdad de temperatura con humedad relativa más alta se incrementa el estrés calórico en el ganado. Altas humedades relativas dificultan la evaporación del sudor de los animales y por lo tanto su refrigeración. El agua, por su alta capacidad calorífica, absorbe la energía del ambiente y de esa forma el cuerpo tiene una sensación térmica baja en condiciones de humedad alta. Esto explica muy bien lo que el profesor Carlos Guerra nos explicaba antes sobre la homeostasis. Lo que hace el organismo es tratar de estabilizarse un poco de acuerdo a las condiciones agroambientales que tiene pues externas, ¿cierto? Entonces, por decir, si la vaca siente mucho calor, lo que hace el cuerpo es generar sudor para ella poder refrescarse un poco. Bueno, tenemos que en el Bos Taurus la temperatura adecuada debe ser entre 0 a 20 grados centígrados, más como tirando al clima frío y un poco templado.
Y en Bos Indicus va de 10 a 20 a 27 grados centígrados con 70% de humedad para ambos casos. Efectos de un animal bajo estrés calórico, o también lo podemos llamar características. Una de ellas es la respiración acelerada y jadeo. Esto se debe al crecimiento del ritmo respiratorio, más o menos 80 pulsaciones por minuto, por la sensación de refrescarse, provocando pérdida de saliva y como consecuencia una acidosis. 2. Disminución de la rumia. El animal utiliza mayor tiempo para aliviar el calor que se encuentra a nivel de su rumen, el calor endógeno, a través de la respiración constante. Esto se puede observar en las horas de descanso, cuando es el tiempo dedicado para rumiar el alimento ingerido. Luego de esto se disminuye la ingestión de alimentos, limitándose la actividad del rumen. Bueno, la temperatura corporal elevada se incrementa por encima de los 39 grados centígrados la temperatura corporal. ¿Cómo afecta el estrés calórico en la reproducción de la vaca? Entonces tenemos como varios ítems a explicar. El primero es, el estrés por calor compromete el eje del hipotálamo-hipófisis, afectando la pulsatilidad de las gonadotropinas, lo cual a su vez incide de manera negativa sobre la expresión de los signos del estro, pues, o del celo, al ocasionar alteraciones sobre el crecimiento folicular. Y esto tiene como resultado la inhibición del desarrollo embrionario. Otro ítem es también un aumento en la temperatura uterina de 0.5 grados centígrados. Durante los días más calurosos provoca una disminución de la tasa de fecundación. Las vacas a una temperatura de 32 grados centígrados durante 72 horas posterior a la inseminación artificial inhiben el desarrollo embrionario, provocando también muertes embrionarias. Por lo tanto, pues si se inhibe el desarrollo embrionario, provoca la disminución de la tasa de fecundación, o sea que sea más días abiertos y estos son más pérdidas económicas para la producción. Bueno, ¿cómo afecta el estrés calórico en la producción de leche en la vaca? Entonces tenemos que decrece el riego sanguíneo de los órganos del animal, como tales pueden ser la ubre, la vena mamaria, los alvéolos, dirigiéndose hacia la piel. Y por los efectos del calor disminuye la producción de leche. Como sabemos, la irrigación de la sangre es demasiado importante para tener una buena producción láctea en el animal. Y pues si esta es menor, por consiguiente, el nivel de leche no va a ser lo que vamos a esperar. Bueno, también tenemos que el estrés calórico causa un descenso considerable en el flujo sanguíneo al útero, el cual está asociado con la disminución del crecimiento fetal durante la gestación y la alteración de la funcionalidad de la placenta y la función endocrina. El resultado es un ternero de menor peso al nacer y alteraciones que afectan la vaca en el desarrollo mamario. ¿Por qué en el desarrollo mamario? Porque pues la vaca al sentirse cansada, agotada por el calor, por el estrés que siente, entonces tiene una baja ingesta de la materia seca. Y esto se traduce en que no va a preparar muy bien su organismo para la hora de que el ternero consuma la leche calostro. Entonces esto puede inferir en que el animal, el ternero, al consumir el calostro, pues no vaya a tener las suficientes defensas y por lo tanto también tenga un peso bajo o no se pueda desarrollar normalmente en las condiciones óptimas. También otro ítem como para agregarle al factor del estrés calórico que afecta a la reproducción es que el estrés calórico también actúa directamente sobre el ovocito,
El ovocito es un precursor inmaduro del óvulo y la función folicular, comprometiendo la calidad del mismo y promoviendo alteraciones de la dinámica folicular, afectando directamente la fertilidad en las vacas lactantes. Pues yo creo que este sería el parámetro más importante porque pues una vaca que no quede preñada es una vaca que lastimosamente no nos da buena productividad en nuestro hato y pues que no compensa el estar pues como teniendo un animal ahí comiendo y pastando y sin estar produciendo, por decirlo así. Bueno, entonces esta imagen describe un poco y muy detalladamente cómo se da el estrés calórico y cómo afecta la reproducción. Entonces tenemos el estrés calórico y este genera baja ingesta de materia seca, por lo tanto vamos a tener un balance energético negativo, bajo GNRH, o sea, bajo LH porque la GNRH es lo que controla la hormona. Luego vamos a tener bajos estrógenos, esto nos va a dar una pobre expresión de estro, o sea que no vamos a detectar el celo fácilmente en nuestro animal y lo vamos a dejar pasar y pues eso tiene graves consecuencias. Un pobre calidad de ovocitos, o sea que esto va a dar pues, a mucha infertilidad en el acto y por lo tanto pérdidas embrionarias. Por último, los métodos para mitigar los efectos del estrés calórico en los bovinos. Proporcionar un sistema de ventilación que controle la temperatura corporal e implementar rociadores de agua en un sistema estabulado, como podemos ver acá en la primera imagen. Protección de los animales contra las radiaciones solares por medio de sistemas silvopastoriles o, en tal caso, sembrar árboles en los potreros para generar sombras. O en tal caso también se podrían generar polisombras. Proporcionar sombra en comederos y bebederos para aumentar el consumo de alimentos animales con estrés calórico. Desarrollar genética adaptada en los animales, ya que pueden ser menos sensibles al estrés calórico. Inseminar con semen congelado en época menos calurosa. Y pues como también se puede en la alimentación, balancear adecuadamente las dietas proporcionando la energía necesaria para compensar la disminución de ingesta que se presenta por el estrés calórico. Eso fue todo. Muchas gracias por la atención prestada.